Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, donde tenemos la oportunidad de analizar, estudiar, pero de manera particular debatir las principales actividades de política pública de la administración, las formas en las cuales el Consejo de Bogotá tiene la oportunidad de estudiar a fondo este tipo de iniciativas, buscar el mejoramiento de la vida de todos los bogotanos. Y hoy tengo dos invitados especiales, pero antes de presentarlos, quiero anunciarles el tema. En los últimos años, las oportunidades laborales para las personas en condiciones de discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, es un asunto que tiene un trabajo muy especial en el Consejo de Bogotá. Pero vamos con un informe de contexto con Freddy Carrera. Con el propósito de generar más oportunidades laborales a la población en condición de discapacidad, sus familias y cuidadores, actualmente en el Consejo se encuentra en discusión el proyecto de acuerdo 355, el cual beneficiará a los 227.450 personas en condición de discapacidad que, según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, existen en la ciudad. De este total, se estima que 32.760 se encuentran laborando, mientras que incapacitados permanentes para trabajar hay un total de 75.868 personas, de las cuales solo 15.705 reciben una pensión o ayuda. Cabe recordar que estas personas dependen de su familia o cuidadores, los cuales también están incluidos en las alternativas laborales que busca generar el proyecto de acuerdo. A través de esta iniciativa se garantizará la inclusión en los servicios y actividades de carácter general, como la formación de la profesión, la inclusión y promoción al empleo, planes de protección social y estrategias para la generación de oportunidades laborales. Freddy Carrera con nuestro informe de contexto que nos permite no solamente tener una introducción sobre este importante tema, sino ahondar algunos elementos que vamos a discutir, pero lo prometido es deuda. Tengo dos invitados muy especiales. En primer lugar, voy a presentar a nuestro nuevo presidente del Consejo de Bogotá, quien se posesionó la semana pasada, el viernes 15 de diciembre, para tener la oportunidad no solamente de conducir los destinos del Consejo de Bogotá, sino de presidir unas sesiones que van a ser muy importantes. Y hablo del concejal Armando Gutiérrez, concejal del Partido Liberal, abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Laboral, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Jairo. Buenas noches a todos los televidentes y a la mesa de trabajo, naturalmente, y a mi colega Jorgito Lozada. Muchas gracias, presidente, y estamos con el concejal Jorge Lozada de Cambio Radical. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en este programa. Nos contaba usted que estudió en Taiwán, tiene una especialización en economía política, tiene un trabajo además muy importante en otros consejos de Colombia, ¿no? En Albania y en San Vicente del Caguán, y fue diputado. Concejal, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Jairo, y un placer estar aquí compartiendo la mesa contigo y con mi nuevo presidente, el doctor Armando Gutiérrez. Concejal, me voy a tomar una licencia. Presidente, ¿cómo recibió el consejo? Yo creo que el Consejo es una corporación que hoy, ya en las postrimerías de este año, lo recibí con un balance positivo. Allá los debates de control político son eficientes, eficaces, responden justamente a lo que es nuestra función en el Consejo. Y lo que me corresponde es continuar con ese mismo trabajo arduo, dedicado para darle una finalidad que es representar los intereses de la colectividad. Bajo esa perspectiva, el Consejo, a mi juicio, está funcionando con lujo de detalles. Naturalmente, siempre habrá algunos temas en donde no todos pensamos igual, siempre claro habrá diferencia. Eso enriquece la vida. Naturalmente. El disenso es parte de nuestra vida política diaria y por ello pues no todos están contentos con la actividad que allí se ejerce, pero yo creo que estamos sirviéndole a la sociedad y a la ciudad. Muchas gracias, presidente. Y volvamos con nuestro tema de debate, que vale la pena recordarlo, las oportunidades laborales para personas que están en condiciones de discapacidad, para su familia, cuidadores y cuidadoras. Concejal Lozada, ¿cuáles son quizás los principales obstáculos que tienen estas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad? Bueno, todos en una sociedad como la nuestra
donde ha faltado que el Estado tome decisiones de fondo, no deje el tema laboral para los discapacitados simplemente como el querer de un empresario, sino que tome decisiones para que sea obligatorio en muchas entidades donde el discapacitado no tiene ninguna dificultad en trabajar, lo puede hacer. Ejemplos de esos podemos ver enormes, diferentes en todos lugares del mundo. Voy a poner solamente uno, que me parece que es de la mayor importancia, Aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. Todas las personas que atienden público a los ingresos de emigración, de información, son personas discapacitadas. Que ha faltado un poco más de, ha faltado es que el gobierno, digamos, estructure y sea una obligación. Ahora que estoy con mi querido colega Armando Gutiérrez, hace muchos años él presentó un proyecto de acuerdo que me parece que es de la mayor importancia, que se llama el pasaporte vital para los adultos mayores. Entonces, ¿qué es el pasaporte vital? Es básicamente acreditar a un adulto mayor para que no haga fila en un banco, para que no haga una fila en una notaría, para que le respeten su turno en las diferentes entidades. Y eso funcionó un poco en las entidades del distrito. Entonces faltó, y eso es algo que hay que complementar, que eso sea una ley de la República para que sea obligatorio, porque si no, sencillamente pasa igual que lo que ha pasado con los discapacitados. Los empresarios no los tienen en cuenta, el gobierno no los tiene en cuenta. Entonces aquí lo que ha faltado es voluntad de los gobiernos para aplicar la medida. Presidente Gutiérrez, leí hace poco un tema muy interesante relacionado con este tema y decía que el verdadero cambio hay que hacerlo en la mente de los empresarios y de los servidores públicos, que ahí también hay una forma de política pública que nos permite facilitarle la vida a estas personas. ¿Usted considera que hay que hacer un trabajo también de concientización a la sociedad, a los empresarios? Claro, es que es indispensable. Yo pienso que nosotros desde el mismo Consejo podemos estar aportándoles con estos proyectos de acuerdos a la sociedad, a estas personas en condición de discapacidad, por ejemplo. Pero si no sensibilizamos al empresario, al ciudadano, al que tiene la posibilidad de ser empleador, pues no vamos a lograrlo. De tal manera que las cifras son tosudas y al principio en el contexto lo decíamos, solo el 14% de la población en condición de discapacidad, doctor Jorge, está trabajando en la ciudad de Bogotá. Eso de 227 estamos hablando de 34.000 personas en condición de discapacidad, y el resto que son adultos mayores, que es la bandera de mi colega Jorge Lozada, que son personas que no se pueden valer de alguna manera y que no tienen pensión, ¿no? Y que tienen problemas también de salud. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar más los lineamientos de política pública, no irnos a la minucia jurídica, sino a la de tratar de darle de una vez solución y buscar contextualizar a esta gente dentro del ámbito laboral. Es importante ver cómo una persona en condición de discapacidad produce, tiene buenos resultados. Las empresas lo han dicho, las grandes empresas que aquí utilizan personas en condición de discapacidad, adultos mayores, tienen un excelente resultado laboral. El desempeño y las evaluaciones de desempeño son muy importantes sobre ese tema. Demuestran que tienen no solamente la capacidad para trabajar desde el punto de vista de compararlos con otras personas, sino que tienen una disposición mucho más fuerte en términos de competitividad y productividad. Pero concejal Lozada, ¿qué hacemos con el tema de la educación? ¿Tiene también en estas iniciativas un puente especial para darle un tratamiento, quizás, no sé si diferenciado sea el término, pero sí con un énfasis especial para personas que se encuentran en condiciones de discapacidad? Sí, claro, es básico, pero también, digamos, la forma en cómo hemos construido ciudades, cómo hemos construido pequeños municipios donde no nos acordamos de ellos. Es muy fácil ver, por ejemplo, en Bogotá,
que una persona en silla de ruedas tenga que bajarse a la calle porque el andén está ocupado por un carro o porque hay un vendedor estacionario. Sí. Entonces, todo tiene que hacer por eso, en lo que sí uno ve que hemos avanzado un poco es que hoy en día una persona en condiciones de discapacidad pues es bien atendida en un aeropuerto, por ejemplo, en los terminales. O sea, hemos generado una conciencia, digamos, distinta en el sentido de que uno va con un pasajero en condiciones de discapacidad, en condiciones de discapacidad y uno sí fácilmente encuentra en un aeropuerto, en el terminal, una silla de ruedas, alguien que lo ayude y también en los centros comerciales. Eso es importante. Sí. Pero lo que se nos ha olvidado es que igualmente esa población que son en el país 3 millones de personas discapacitadas, pues también son personas que tienen grandes potenciales laborales. Entonces, yo creo que son dos temas importantes. El primero, el tema educativo y concientizando, pero también hace falta un poco la decisión del gobierno en obligar a los empresarios, al mismo gobierno, que por lo menos ahora que se está hablando del tema del género, sí, ¿sí? Y de cuotas especiales, entonces que sean los discapacitados también vinculados a esa misma norma. Presidente Gutiérrez, ¿usted está de acuerdo con eso? Con una norma que obliga a los empresarios y al Estado a tener una cuota, por decirlo de alguna manera, como lo presenta el concejal Lozada. Claro, de hecho hay una directiva del 2015 que establece que las entidades deben tener como mínimo un 3% de personas, 3% de personas en condición de discapacidad dentro de este trabajo. Entonces, a eso me refería. 3%, o sea, de cada 100 personas, 3 en una empresa. 3 en una empresa, que es un número infinitamente pequeño. Muy pequeño. Pero de todas maneras existe esa directiva para Bogotá. De tal manera que lo que digo yo es que los lineamientos tenemos que ir acabándolos ya en el papel y tenemos que entrar de una vez a darle resultados. Por ejemplo, en el plan de desarrollo de Bogotá se quedó a incrementar en 2.000 personas en condición de discapacidad. Hay que preguntarle a la administración si evidentemente ha cumplido con esa meta de incluir a estas personas dentro de su programa Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente. Que no se nos quede, doctor Jorge Lozada, en letra muerta. En un debate que hiciéramos hace algunos meses, yo le preguntaba eso a la administración. En ese momento la meta no había sido todavía, no había llegado a ese número, pero ahora, en estos meses finales de año, sería muy bueno ir como haciendo cortes de cuenta para ver qué pasa con estas oportunidades laborales. No solo de las personas en condición de discapacidad, sino también de las familias, cuidadores y cuidadoras, que como vimos anteriormente en la nota de contexto, pues no tienen pensión, hay unos que están completamente en condición de discapacidad, los únicos que están con ellos son las familias, casi que no hay personas, sino por un sueldo o por un salario, que los atiendan. Entonces las familias tienen que atenderlos, pero ellos tampoco tienen ninguna otra forma de subvencionarse laboral y económicamente, porque tampoco tienen pensión. Entonces hay que pensar en todos estos temas. Yo creo que aquí tenemos dos temas importantes para el debate, pero les pido a ustedes, concejales, que me acompañen, porque tenemos un invitado especial. Hablamos con el experto Nelson Villamizar, quien es el coordinador de la Mesa de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este proyecto de acuerdo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, adultos mayores, cuidadoras y cuidadores, da una posibilidad de buscar otra alternativa distinta a la del subsidio o a la del asistencialismo. Las personas con discapacidad, por lo que luchamos y que por fortuna fue escuchado nuestro clamor, es por una oportunidad de trabajo. Consideramos que mediante la autonomía, la autogestión, la posibilidad de generar empleo, las personas con discapacidad de una manera digna solucionan sus situaciones económicas y el trabajo dignifica. Y en esta ocasión, este proyecto de acuerdo por segunda ronda pasará a ser un acuerdo de la ciudad gracias al Consejo Distrital de Bogotá.
Estábamos con Nelson Villamizar, un experto en estos temas relacionados con los derechos de las personas en discapacidad, y él trae a colación un asunto que yo creo que es muy importante, que le voy a trasladar en el debate a nuestros invitados. Les recuerdo que está el presidente Gutiérrez y el concejal Lozada. El experto hablaba de la preocupación que puede existir frente al fenómeno del asistencialismo como una de las formas en las cuales el Estado interviene en la sociedad para equilibrar la vida, pero también para buscar un beneficio para todos nosotros. ¿Cómo hacemos para no caer en temas de asistencialismo en un asunto en donde la intervención del Estado es estratégica, es decisiva, concejal Lozada? Es una parte muy importante, pero demasiado importante. Yo creo que bueno, para no ir tan lejos, citemos el proverbio chino, ¿no? Que dice que es Usted mejor... estudió en la China, ¿no? Sí, así es. Que es mejor enseñar a pescar y no regalar un pescado. Ok. Y en este tipo de población, pues el deseo enorme es poder, porque entre otras cosas es un tema de salud mental. Sí. Si al ciudadano en condición de discapacidad se le da la posibilidad de que él por sí mismo se pueda valer, pues él, digamos, va a mejorar su salud mental porque se siente autosuficiente. Digamos que ese es el problema. Digamos, yo creo que a un discapacitado lo primero que hay que enseñarle es que es un ciudadano que tiene limitaciones, pero que puede hacer lo que cualquier otra persona puede hacer. Entonces, el tema del asistencialismo, llegamos a que, primero, caracterizar la población que efectivamente, necesariamente, urgentemente lo necesita, sí, es muy complicado. Ahí tenemos un problema. Y segundo, yo creo que esos recursos que a veces se invierten en subsidios, podríamos aprovecharlos para brindar lo que ellos quieren, es déjeme valer por sí mismo. Yo creo que entonces ese es un cambio que tenemos que hacer y sin pretender decir que no necesiten el subsidio. Pero, insisto, caracterizar esa población es muy complicada, entonces tenemos que emigrar a buscar la posibilidad de que el gobierno, la sociedad entienda que los discapacitados dentro de la sociedad deben tener preferencia por su condición. Oportunidades preferentes. Pero sí, también respeto y oportunidad. Presidente Gutiérrez, ¿cómo luchamos contra el asistencialismo? Este tema de las oportunidades es vital, la intervención es decisiva, la educación igualmente nos va a generar unas mejores motivaciones en materia de empleo para las personas en condiciones de discapacidad, pero ¿cómo evitamos ese asistencialismo o por lo menos mentalmente cómo enviar un mensaje completamente diferente sobre este tema? Claro, es que estamos hablando de un principio casi que un principio universal, un principio constitucional, sí, en donde el Estado lo que tiene es que garantizar la oportunidad laboral, la oportunidad, es decir, quebrar esas barreras de acceso que tienen estas personas que por alguna circunstancia están en una condición de vulnerabilidad frente a la misma sociedad. Entonces, aquí no se está hablando de asistencialismo alguno. Aquí no se están hablando, como lo dice el experto, de sí, subsidios que les van a regalar. Es que ellos no están pidiendo que les regalen absolutamente nada, sino con este proyecto y con otros proyectos que han pasado por el Consejo de Bogotá. Presidente, el experto utilizó una palabra que coincide con lo que usted está afirmando muy interesante, ¿no? El trabajo dignifica. Ellos quieren, son oportunidades laborales. Claro, claro. Es justamente lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es que se les garantice el acceso a oportunidades laborales, que se les garantice el acceso a las oportunidades de crédito, porque es que ni en los bancos les prestan plata porque creen que tampoco tienen posibilidades de trabajar para pagar los créditos. De tal manera que por donde se les mire siempre van a tener una barrera de acceso que no les va a permitir. Ellos están pidiendo que se les permita garantizarle el acceso no solo a la oportunidad también laboral y de crédito, sino de formación, de capacitarse como tal. Y tampoco se les ha permitido con una amplitud como debería ser el mismo Estado. De tal manera que yo pienso que aquí lo que hay es que darle cumplimiento a un mandato constitucional. Sí. El Estado garantizará, como dice la Constitución Nacional.
De tal manera que yo creo, Jairo, que aquí lo que debemos hacer es muchos los proyectos de acuerdo que han pasado por el Consejo y que han sido aprobados, pero que se convierten en letra muerta, en un saludo a la bandera, lo que llamamos en el argot normativo y legislativo. Concejal Lozada, aquí hay un tema muy interesante. Este proyecto es de oportunidades laborales. Tendríamos que tener también en cuenta en oportunidades empresariales el tema de facilitar créditos públicos o privados para que estas personas también tengan la oportunidad de ser emprendedores en diferentes actividades. Y además podrían hacerlo de la forma mucho más productiva. Yo creo que un ciudadano que se le brinde la oportunidad de tener un capital semilla para poderse volver productivo, pues qué mejor para la familia que pueda estar integrado en pequeñas microempresas, sí, donde el Estado también asegure que estas personas tengan una comercialización, porque hoy en día, digamos, en materia de confección, la inmensa mayoría de las grandes empresas tomaron la acertada decisión de ir a las microempresas para la fabricación de sus productos. Claro que sí. Entonces, esto ayudaría muchísimo. Por eso, esa barrera de la que hablaba el doctor Armando Gutiérrez es tan básica. Hay que romperla. Hay que romperla para que el banquero también entienda que ellos tienen la misma posibilidad de ser tan productivos y su discapacidad no les impide que no lo puedan ser. Concejal Lozada, concejal Gutiérrez, acompáñenme que tenemos un nuevo invitado. Hablamos de manera especial del doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, que nos va a apoyar con un concepto muy importante. La situación de empleo en Bogotá amerita el desarrollo de políticas que apunten a el máximo de efectividad para dar una respuesta. La población en discapacidad, las madres cabeza de familia, la gente más vulnerable requiere de políticas que realmente protejan el derecho al trabajo. Pero en general, en la capital de la República es necesario un proceso de formalización laboral. Las condiciones en que laboran más de 50.000 trabajadores, que no son de esta administración, sino que viene de tiempo atrás, en una involución en materia de estabilidad laboral, requieren cuanto antes que encontremos salidas definitivas para que exista en la capital de la República trabajo decente en las mejores condiciones para los trabajadores en el Distrito Capital. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, una de las organizaciones más importantes desde el punto de vista sindical en el país, y me voy a quedar con una frase de él para empezar a llegar a conclusiones en nuestro programa Contraste. Uno de los temas que se nos quedó entre el tintero giraba en torno de la evaluación de la administración Peñalosa frente a este tema. Concejal Lozada, ¿usted considera que el tema de formalización laboral ha hecho parte del trabajo de la actual administración frente a las oportunidades laborales que demandan las personas en condición de discapacidad? Bueno, ahí hay programas interesantes que los está, digamos, liderando la Secretaría de Integración Social, sí, que me parece que necesitan, digamos, aún más de recursos para seguirlos desarrollando y poder hacer una mejor gestión en ese sentido. El alcalde ha sido eficiente en el manejo de este tipo de población, por ejemplo, en el del tema del adulto mayor, donde gracias al Consejo de la Ciudad logramos triplicar los recursos para adultos mayores, sí, donde se van a hacer en esta administración, y aspiramos que en las que sigan muchos centros de centros día para adultos mayores, y en programas específicos para la discapacidad. Yo lo que creo es que hemos sido muy tímidos, digamos, en apropiar muchos más recursos para hacer muchísimos programas, pero que conduzcan al tema también de la productividad, que es básicamente cuando uno habla con una persona discapacitada, pues se siente absolutamente excluido, se siente sin oportunidades.
y yo creo que tenemos es que llegar a esa meta de que el discapacitado se sienta como un ciudadano normal. Presidente Gutiérrez, ¿cómo ve esa administración Peñalosa en este tema? ¿Una visión tan positiva como la del concejal Lozada? Pues yo creería que hay que exigirle más resultados. Más resultados porque evidentemente los programas están diseñados, pero las oportunidades laborales aún siguen haciendo falta. Okay. A mí me parece que hay que ser más contundente, ampliar el espectro de las oportunidades laborales a esta población que bien lo requiere, evitar que se sigan produciendo esta discriminación, sobre todo en las cosas más elementales de la vida, en la infraestructura. Sí. Hace unos días sostuvimos un debate sobre el tema de andenes. Y en el tema de andenes nos dimos cuenta cómo las personas en condición de discapacidad sufren por la infraestructura que hay, por los espacios públicos. Lo acaba de decir el colega Jorge Lozada, en los andenes, en las formas de transitarse, en las estaciones de Transmilenios, ¿no? Claro, ahí vamos a ver huecos, vamos a ver postes atravesados, etcétera, que nos demuestra que hay siempre algo que está pasando con esta población. Y con esta población lo que requerimos es que haya resultados. Y son los resultados que les vamos a pedir en el corte de cuentas a esta administración. Presidente, acompáñeme. Tenemos dos invitados especiales que quieren hacerle a cada uno de ustedes una pregunta. Y la primera pregunta es para usted, presidente. Mi nombre es Luis Felipe Ríos Sánchez. Concejal Armando Gutiérrez, actualmente, ¿qué programas se están realizando para la vinculación de personas con discapacidad al mercado laboral? Presidente, ¿qué le podemos contestar a este ciudadano interesado en estos asuntos? Bueno, justamente a la administración distrital lo que le estamos pidiendo es que vinculen más personas, y acaba de hablar yo de la directiva 010 del 2015. Sí. Hay que intentar que todas estas personas y que se incluyan a más de 2.000 personas al mercado laboral para que efectivamente podamos decir, bueno, ya tenemos de este número de 226.000, ya tenemos unas 2.000 personas trabajando en la ciudad de Bogotá. Programas a través de la Secretaría de Integración Social y de Desarrollo Económicos. Se están haciendo unos programas de vinculación laboral con el acompañamiento de la Oficina de Empleo del SENA. Programas muy interesantes. Se han visto cómo se están llamando en convocatorias a las personas en condición de discapacidad. Ya han hecho 2 convocatorias este año en la Secretaría de Desarrollo Económico con muy buenos resultados. Y no solo con muy buenos resultados, sino que los mismos empresarios han dicho que la productividad de estas personas ha sido enorme en un mercado laboral. De tal manera que estos programas van a seguir desarrollándose. A eso me refería cuando le decía hay que pedir más resultados. Porque de verdad que estos programas que están haciendo en conjunto con el SENA, Secretaría de Integración Social y Desarrollo Económico, están dando muy buenos resultados en el Distrito Capital. Concejal, muchas gracias. Y también hay una pregunta para usted, concejal Lozada. Mi nombre es Carolina Trujillo. Concejal Jorge Lozada, ¿qué seguimiento se le hace desde el Consejo para que las personas con discapacidad no sean excluidas y se les niegue el derecho al trabajo? Concejal Lozada, y tiene una pregunta muy interesante. Todos los años, a través de la aprobación del presupuesto, los concejales de la ciudad observamos en cuánto se han ejecutado los recursos para el tema de discapacidad, pero además apropiamos, digamos, mayores recursos, y el seguimiento lo hacemos a través del control político. Hay varios colegas nuestros que conocen muy bien el tema, que hacen muy buenos debates, que le hacen seguimiento al plan de desarrollo, a la ejecución de los presupuestos. El Consejo es solidario absolutamente con esta población,
como con la gran mayoría de las poblaciones de la ciudad. Caballeros, les pido el favor que me acompañen para que veamos los resultados de la encuesta que tuvimos oportunidad de presentar hace 8 días. ¿Cuál es el sitio turístico que usted recomendaría en Bogotá? Plaza de Bolívar, 6%, Monserrate, 46%, La Candelaria, 37%, Parques de Bogotá, 11%. Y ahora los dejamos con la pregunta para este programa, la cual podemos apreciar en la pantalla. Las oportunidades laborales para las personas en condiciones especiales deberían ser trabajo presencial, teletrabajo, las dos, otras. No olviden votar, participar en nuestro programa y de manera especial tener la oportunidad de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @Consejo de Bogotá. Y con esto terminamos nuestro programa, pero primero le damos las gracias a nuestros concejales. Concejal Lozada, muchas gracias por acompañarnos. Jairo, un placer. Me encanta mucho saludarlo y feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad y feliz año, porque muy seguramente hasta el próximo año nos vemos. Muchas gracias. Bueno, Jairo, muchas gracias a ti. Presidente Gutiérrez, gracias por acompañarnos en mayor de los éxitos en esta gestión de fin y de comienzo del año. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos los televidentes por acompañarnos todo este año en este programa de Contrastes. Gracias a todos tus colaboradores, a mi colega Jorge Lozada, con quien me voy a seguir viendo en estos días, y a todos ustedes, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias, concejal, y a todos los televidentes, feliz Navidad, y recuerden nuestra cita semanal los jueves en Canal Capital.